Buenas tardes, bienvenidos a Culturas del Mundo. Soy Elisa Garza y me da mucha alegría que podamos encontrarnos a través de este espacio ciudadano que el municipio de San Pedro Garza García en su cartelera de cultura nos ofrece para que podamos tener estas conversaciones donde podemos encontrarnos, donde podemos entendernos mejor, podemos enarbolar a ciudadanos como realmente la bandera que nos hagan caminar a lo largo de quiénes somos y quiénes podemos ser. Muchas gracias, especialmente al alcalde Miguel Treviño, quien en conjunto con la doctora Marta Eugenia Sañudo, secretaria de Cultura y Educación del municipio de San Pedro Garza García, pues han generado estas plataformas, además de impulsados por la licenciada Georgina Morales y la licenciada Lorena Paz, a quienes saludamos desde aquí, y a todos los funcionarios y servidores públicos del municipio de San Pedro Garza García por este quehacer tan comprometido, esta misión de estar construyendo áreas donde todos y cada uno de nosotros podemos converger. Y en el marco de la Feria Internacional del Libro Monterrey, y hablando de mujeres poderosas y de plumas valientes y cuya estética pues trasciende, y además es muy variada y tiene un espectro sumamente amplio, pues hoy me siento muy contenta de poder contar con esta imagen tan hermosa, con la presencia de Gabriela Riveros. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias, Elisa. Estoy encantada de estar aquí platicando con ustedes a través de este medio. Pues al Muchas contrario, yo quiero gracias. agradecerte que nos acompañes en este mediodía, que pues verdaderamente nos permite tener un puente de comunicación para conocerte un poquito más como una autora prolífica que tiene, como bien lo comentábamos hace unos momentos, pues una serie de textos en espectros amplios, como autora de Tiempos de Arcilla, de Ciudad Mía, del poemario En la orilla de las cosas, y además de 4 libros de literatura infantil, entre los que se destaca El encargo de Fernanda. Eres una mujer que ha recibido más de una docena de premios nacionales e internacionales, como el Premio Internacional Universidad Externado de Colombia y el Premio Literario de la Deutsche Welle de Alemania en el año de 1995. Y has publicado en diferentes países del mundo. Entre ellos se encuentran pues nuestro país México, España, Argentina, Colombia, Alemania y Estados Unidos. Tu obra Destierros, que ha sido publicada con el sello Lumen de Penguin Random House, es tu primera novela y actualmente coordinas un círculo literario donde participan medio centenar de lectores y además eres profesora de escritura creativa en el Tecnológico de Monterrey. Y yo debo decir que también, bueno, una ciudadana participativa, madre, amiga, catedrática y también artista de la música, no solamente del lenguaje expresivo de la literatura, sino que también de la música. Así que bueno, una mujer que ha estado experimentando con los lenguajes expresivos desde muy temprana edad. Y reiterando el agradecimiento de tenerte aquí con esta poderosa imagen de tu presencia y de esta máquina de escribir que tienes ahí atrás, ya la vi, es una máquina antigua, ¿verdad? De mi abuelito de Jiménez, Chihuahua. Está Era de mi fantástica. papá, era de mi bisabuelo. Así es. O sea que ya Sí, tiene por lo menos más de 100 años, ¿verdad? nadie había preguntado por ella y siempre está ahí en los Zooms y en los lives. Fíjate qué buen ojo. No. La verdad es que a mí me hace ojitos. Se ve, digo, no solamente por lo que significa el quehacer del escritor en otro ritmo, en otro tiempo, porque es otro tiempo el que tenía que tener el escritor para que las ideas continuaran revoloteando en su psique y poderlas, y además no había la posibilidad de regresarte con esta facilidad que tenemos hoy en día, ¿no? Claro, claro. Y es un Ay, bueno, instrumento pues yo te muy, quiero muy bello. agradecer, Lisa. Muchas gracias por esta presentación tan generosa. Te quiero felicitar por este espacio, a ti y al municipio de San Pedro, el trabajo que ha venido impulsando de nuestro alcalde Miguel Treviño. Me impresionó hace poquito, estuve al pendiente en su informe, saber que ahorita en la pandemia ya llevaban realizados a través de estas plataformas donde tú participas más de 1,500 actividades
De hecho, por ahí al principio de la pandemia me tocó hablar sobre la lectura, o sea, por qué leer y escribir ahorita. Estuve con Magda Hernández en otro de estos programas y nos felicito mucho. La doctora Marta Sañudo, pues yo le tengo mucho aprecio, mucho respeto por su trabajo. De hecho, es pues colega también en el TEC, que ahorita está abocada aquí al municipio, pero es una persona con también una trayectoria y un trabajo muy reconocido. Entonces los felicito porque pues están haciendo, me consta, las cosas de la mejor manera y han puesto al alcance de las personas muchas actividades, muchas posibilidades para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, de todo tipo de intereses. En este apartado de Cultura de San Pedro en Facebook, ¿no? Talleres en verano, bueno, tanta cosa. Entonces, y te Sí, se han felicito a ti abierto. también, en particular el programa que tú has venido desarrollando. Ya me había tocado estar unos minutitos cuando hablaste de Pedro de Isla hace tiempo. No, pues no hay nada que felicitarnos, al contrario, yo lo hago con mucho gusto. Este es un voluntariado que muchos ciudadanos vivimos y que lo hacemos con mucho cariño, porque es importante poder tener estos espacios y estos encuentros que son muy generosos como estar contigo. Y bueno, yo quisiera arrancar primero con la mujer, el ser humano que es Gabriela Riveros, porque a lo mejor no todo el mundo lo sabe, pero tú eres pianista por formación también. ¿Qué significó desde muy pequeña? No, no sé desde qué edad comenzaste, pero sé que fue desde muy joven, haber incursionado en estos lenguajes expresivos. ¿Qué tan importante consideras que es en el desarrollo de un ser humano y en tu quehacer como escritora? Fíjate que en mi caso, pues tuve la fortuna o sea, de vivir en una familia en donde la música era muy importante. Del lado paterno y materno, mis abuelas tocaban el piano, pero de una manera increíble. O sea, mi abuelita materna, incluso antes de que existiera la televisión, ella hacía grabaciones para la radio y tal. O sea, era su vida el piano, ¿no? Por el lado de mi paterno, pues mi abuelita también estudió piano muchos años y cantaba. Tenía una voz, estudió ópera. Claro que no le dejaron ser artista por pues esta presión social de la época, pero lo hubiera podido ser, o sea, la recuerdo cuando cantaba en la iglesia de su pueblo y todo, yo decía, bueno, si tiemblan las paredes, ¿no? Una mujer, educada en la música y luego, bueno, todos los tíos, estas reuniones navideñas en donde todos cantan y tocan algo y tal. Y entonces, realmente mi relación muy cercana a mi abuela materna, ella siempre siguió tocando el piano y mi abuelita vivía aquí en Monterrey. Y entonces yo desde muy chiquita, 2, 3 años, manifesté que yo quería también aprender a tocar el piano. Entonces, bueno, para quienes han crecido en esta ciudad de Monterrey con su clima extremoso de 40 grados y luego el frío en invierno, pues en los veranos no había aire acondicionado. Entonces a mí me deleitaba el acostarme abajo. Tenían un piano de cola que le habían regalado a mi bisabuelo, que se ha heredado, ¿no? De generación en generación. Y entonces para mí era lo máximo esto de estar tendida en el piso a los 2, 3 años escuchando a mi abuelita tocar y tocaba pues precioso, ¿no? Y hay algunas de estas imágenes en lo que ahora escribo, como la novela Destierros o incluso la literatura infantil que hago. Ahí está la abuela que toca el piano. Entonces, de alguna manera, por un lado, no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina, como dicen, la música o los libros, la literatura. Por un lado, pues me recuerdo gozosa de recibir esta vibración, esta música, esta alegría que tiene y realmente pues te vas dando cuenta sin darte cuenta porque eres una niña que lo más importante no es lo que vemos y tocamos, sino que tiene que ver con lo que está ahí, ¿no? Y que nos conmueve. Por otro lado, también pues tuve suerte de que los libros, la literatura, los cuentos, el que te cuenten una historia, me llegó con mucho cariño porque mi mamá me leía cuentos y también me dejaba, o sea, era como un premio de que vamos al súper el viernes y vas a poder escoger un libro o un tomo de estas enciclopedias que mira, si aquí giro mi video, a ver, por ahí se ve, no, por el otro lado, todavía El tengo ahí de tesoro de la recuerdo. juventud que habrá por ahí. Este es el libro de oro de los niños, la colibrí del año de la canica, pero bueno, soy de los niños setenteros como yo, entonces, o de comprar cómics o comprar los libros, es cuando empieza a publicarse más literatura, pues juvenil, no había, por supuesto, la oferta que hay ahora,
pero para mí siempre la literatura estaba asociada al cariño de mi mamá, me llevaban a teatro para niños, las primeras cosas que había aquí en Monterrey, este, a algo grato, a poder escoger un libro si te portas bien o o sea, si pasa un tiempo y lo esperas con ansia, ¿no? Entonces, esas 2 cosas se fueron dando a los 4, a los 5 años, 6 años. Y bueno, pues como todos los niños, más o menos a los 5 años nos llega madurez cerebral en donde podemos empezar a leer. Y a mí se me dio casualmente en el verano de cuando yo estaba entre segundo de kinder y prepri, entré por fin, que yo desde los 2 años insistía que me metieran a clase de piano porque yo quería tocar como mi abuela. Empecé a estudiar piano. Y entonces, bueno, pues muy sencillo, había unos símbolos negros que uno acomoda de manera horizontal, do, re, mi, fa, sol, la, si, y con esos 7 símbolos podías hacer toda aquella maravilla que uno escucha y que son sinfonías y conciertos y tal. Ya, no, pues inmediatamente jugando, me acuerdo que estaba jugando en el piso con aquellos juguetes de Fisher Price que hacíamos como ciudades con las primas y todo esto. Y empecé a ver y yo, pues es lo mismo, o sea, con 27 signos también combinados, pues también los acomodas de manera horizontal y ya está, ya es la lectura, ¿no? Y bueno, creo que me cayó al 20 al mismo tiempo porque aprendí a leer la música y a las palabras al mismo tiempo. La verdad es que la música y las palabras corresponden a códigos muy distintos. O sea, la música, el que expongan ahorita lo que preguntabas, que nuestros niños mexicanos, nuestros niños latinoamericanos, nuestros niños sanpetrinos, o sea, los niños del mundo estén expuestos a la sensibilidad que ofrece no nada más escuchar un instrumento, sino tener la posibilidad, a través de casas de la cultura, de las escuelas, ahorita incluso hay gente que lo toma vía remota, de interpretar, de tú ser el sujeto, de tener esa relación contemplativa, dejar a un lado un ratito las redes y todo y concentrarte. Además de que en mis tiempos decían, es que ayuda a las matemáticas. No, bueno, pero además te humaniza. Entonces, la verdad es que una vez que uno ha experimentado esto, la música es como un acto poético, me parece, por excelencia, porque tú te sientas y escuchas, bueno, ahora uno puede verlos en las pantallas, la orquesta sinfónica de no sé qué, y temas de películas, y entonces ves hombres de 80, mujeres de 70, adolescentes de 13, y puedes ver a 150, 200 personas interpretar algo. Cada quien va en su línea, todos a un tempo, no importa la nacionalidad, el color, la salud, no importa, dime en qué otra cosa podemos participar así los seres humanos. Claro, hay equipos de fútbol y todo, sí, pero no es el de 80 con la de 13, o sea, entonces realmente es algo que me fascina. Y a la hora que estás escuchando, tienes la posibilidad de gozar algo en donde todos están hablando al mismo tiempo, por decirlo, y suena, es una cuestión, o sea, es algo perfecto. En cambio, las palabras no. Si ahorita hablamos todos al mismo tiempo, nadie nos va a entender. Entonces, la música, pues sí, es una sensación, es una experiencia totalizadora. Y entonces, no sé, a mí como que había cosas que me hacían sentir mucho y yo a lo largo de la vida, quizá las palabras que son mucho más rústicas en ese sentido, mucho más rudimentarias, porque si yo te platico algo, pues nada más me puedes poner atención a una palabra y luego otra y luego otra. O sea, y pasa el tiempo, no es como la música que sucede todo en un tiempo y en un espacio y es multisignificativa, plurisignificativa, polifónica. Este, entonces, bueno, de alguna manera, ahorita te voy contando más a lo largo de mi vida, pues sí fui eligiendo las palabras, aunque seguí con mi formación musical, con una profesora particular muchos años que había enseñado a mi abuelita y a mis tíos, y luego ingresé a la Escuela Superior de Música y Danza, que pues, está aquí en el Obispado, en Monterrey, y pues incluso sale en mi novela. Sí, y después a los 13 años empecé a ser profesora de piano. Tenía alumnos mayores que yo y di clases pues unos 15 años. También siempre me gustó compartir ese gusto. Les daba apreciación musical y les daba piano. Este,
Sin embargo, sí hubo una edad, como a los 17, 18 años, que sí, como de una manera muy consciente, ya elegí las palabras, elegí la escritura como una forma de vida, como algo en lo que yo iba a trabajar todos los días y que lo mío era como ser escritora, o sea, como que finalmente la música te posee, pero las palabras son como la piel por la que transito y quizá las palabras, aunque sea de manera imperfecta, me iban a permitir compartir estos estados que no nada más la música te da, te los puede dar el amor, te los puede dar la desesperanza, te los pueden dar muchas cosas, que son esas cosas que no tienen nombres. Y el tema es que la literatura se compone de las mismas palabras que uno hace para hacer un chat, para hacer la lista del supermercado, o para yo decirte, pues esto es una mesa, esto es una silla, pero la literatura pues las lleva un poquito más allá y las convierte en arte, de manera que no nada más digan lo que dicen, sino que, bueno, las palabras creo que nunca dicen lo que dicen. Ahí está, por ejemplo, un discurso político, ¿verdad? No dice lo que dice, en realidad dice lo que no dice. Y no se diga en el arte, las palabras, también se trata de que irradien una luz y que también cuando las leas sientas esta emoción estética que se siente con la música y en donde se te vengan también como muchos significados o muchas sensaciones, pues yo creo que hacia allá va la intención del arte. Bueno, ya te platiqué mil cosas, Elisa. Bueno, pero sí nos hiciste vibrar y esta imagen, que es la imagen con la que arrancaste y que es detonadora y muy poderosa, imaginar que en los primeros años de vida tengamos la fortuna enorme de encontrar la fascinación de ser receptores de estas vibraciones y a la vez vibrar con ellas. Yo me quedo con esta imagen de esa niña debajo del piano de cola, qué maravilla y qué belleza también. Y qué capacidad de transformarnos y de transportarnos debiste haber experimentado desde aquellos primeros momentos de vida. Qué tan esenciales son estos estímulos y estas experiencias en el desarrollo, como bien lo subrayaste, de todos y cada uno de los ciudadanos del mundo. Yo particularmente que trabajo muy de cerca con la educación inicial, en primaria, en preescolar y con jóvenes también, siempre he impulsado que comprendamos la importancia de los lenguajes expresivos. Yo creo que es la base de cualquier sociedad y cultura. Primero, comprensión de nosotros mismos y después de lo que somos y de lo que queremos ser. Así que bueno, agradecemos que te hayas Te compartido esta escucho mañana. un poco alejada Y de retomamos casi esto no de te las escucho. palabras. ¿Me escuchas tú? Sí, sí te escucho. Un poquito bajito, pero te escucho. Vamos. Como que de repente se alejó el sonido. Correcto. Sí, hemos estado, lo compartimos con todos nuestros espectadores, hemos estado ahí jugando un poco con esto antes de iniciar esta transmisión. Hoy tuvimos un arranque así un poco accidentado, pero bueno, es parte de lo que ha venido sucediendo desde hace varios meses ya. Yo creo que ya nos hemos adaptado también y yo sigo haciendo hincapié en la bondad que significa que tengamos a la mano en estos momentos estas valiosas herramientas que más que distanciarnos, pues nos acercan muchísimo. Así que bueno, continuamos y si Así hay es. alguna pausita, pues es la pausa que encontramos en las partituras musicales, esos silencios que son necesarios también, como bien lo hacíamos ahorita al charlar acerca de la música. Gabriela, tú hablas de, por lo que entiendo, que en la adolescencia ya empezaste, en tus primeros años de adolescencia y luego ya te decidiste a la escritura. ¿Con qué tipo de ejercicios iniciaste? ¿Con qué relatos? ¿Qué tipo de relatos? ¿Con qué género narrativo? Sí, yo empecé con el cuento. Cuando estaba en secundaria, yo estudié aquí en Monterrey, la maestra de español pues como que tenía el ojo de que a esta niña le gusta leer y el colegio recibió por primera vez una invitación para que enviara a alumnos de secundaria a participar a unos talleres de creación literaria a la ciudad de San Miguel Allende, Guanajuato. Entonces pues nos invitaron a varios de segundo y tercero secundaria y para ir pues había que llevar algo escrito.
Entonces, pues yo siempre había leído, pero pues no, la verdad nunca me había dado a la tarea de escribir, que realmente pues es otro ejercicio. Y entonces ahora que lo recuerdo, hay mucho de destierros en esa primera experiencia, porque fíjate que mi papá es de Jiménez, Chihuahua, y bueno, pues es este pueblo que sale mucho en mi novela Destierros, y todas las vacaciones las pasábamos por allá. Es un pueblito en el desierto, un pueblo nogalero, ganadero, y entonces me acuerdo que en esas vacaciones, pues lo que tenía que hacer era sentarme a escribir este texto que acabando las vacaciones de Semana Santa, o sea, tenía como una semana para hacerlo y luego íbamos a volver y íbamos a ir a San Miguel Allende. Y esto es muy curioso porque hace poquito, ahora en la pandemia, sacando cajas, ya ves que todo el mundo se puso a arreglar sus casas, a sacar cosas ahí que tienen 1000 años guardadas y me encontré el cuento. Y entonces lo leí, porque ya no me acordaba de qué trataba, me acordaba del título. Y oye, resulta que el cuento se lleva a cabo en la Escuela Superior de Música y Danza que sale en la novela. Claro que es un cuento como tipo de misterio, porque yo en secundaria era fanática de leer Sherlock Holmes, entonces todo pues está así como es un misterio por resolver. Y bueno, pues lo escribí en Jiménez y tal. Bueno, participé con ese. Después, en el año siguiente, me volvieron a enviar y escribí cuentos más cortos, porque el primero es como una novela cortita. Luego escribí otros cuentos, e incluso en inglés, porque ahora que había escribir en inglés. Y bueno, pues fueron siempre la escritura también asociada a conocer gente muy padre, a que te lleva a viajar, a conocer escritores, a otros lugares, o sea, es como muy generosa en ese sentido, claro, le dedicamos mucho, pero también tiene sus retribuciones de cosas que tienen un valor así increíble, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé escribiendo cuentos, luego en la prepa, pues como mucha gente, ¿no? Que haces tus versos de enamorado y tus cuentitos y así, o sea, empiezas más con el tema de la poesía. Y yo la verdad es que a mí me gustaba la física, me gustaba la arquitectura, me gustaba mucho la música. Yo como que todavía no sabía por dónde me iba a ir. Pues ya un poco antes de entrar a la carrera, bueno, en aquellos tiempos, a fines de los 80s o principios de los 90s, la preparatoria duraba 2 años aquí en Nuevo León, me tocó una prepa así. Y al terminar, pues decidí que quería estudiar letras. Me gustaba mucho también la arquitectura porque me fascinan las artes plásticas. Eh, en la prepa fui dejando un poco esta carrera de la Escuela de Música y Danza, que es una carrera que te exige 6, 8 horas diarias, y seguí con el piano no lo dejé, pero sí dije, bueno, pues la verdad es que las personas que escribimos, obviamente no tenemos que estudiar letras, la mayor parte de los escritores no estudiaron eso, porque la literatura pues tiene que ver con la vida, no con que seas un estudioso de las letras. Sin embargo, en mi caso, sí tengo que reconocer que aunque yo siempre había leído, la carrera de estudiar letras españolas se llamaba, en aquel entonces en el TEC de Monterrey, ahora se llama Letras Hispánicas, pues era como el pretexto ideal para ponerme a leer o sea, de manera constante y además para aprender a descifrar los textos de una manera distinta, porque cuando eres un lector, agarras un libro, lo lees y transitas por el texto como un turista, ¿no? Como quien va a la playa y va diciendo, mira qué lindo el sonido del mar y las olas y tal. Y lo cual es delicioso, porque pues esa es la lectura. Pero si tú piensas que quieres ser escritora y además haces tu lectura de turista, pero luego, pues, si eres académico, pues tienes que ver, es como un motor, un libro que funciona, ver, y por qué este motor funciona y por qué este no funciona, ¿no? Y entonces empiezas a saber analizar los textos, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera, pues la carrera sí me nutrió de todas esas experiencias de vidas que están ahí, todas esas maneras de contar, entonces, bueno, yo disfruté muchísimo el haber estudiado letras y ya estando en la carrera, pues entonces sí me di más ya como una tarea de, si yo quiero ser escritora, pues tengo que escribir todo el tiempo. Entonces tengo mis cuadernos de escritura realmente desde la prepa, ahí porque era como obligatorio estos diarios y acabando la prepa empecé yo los míos. Y escribía todos los días algo, aunque sean reflexiones o sobre qué escribir. Y
Pues sí, estando en carrera empecé a publicar en los periódicos del TEC o de la universidad o de donde hubiera oportunidad, de los periódicos locales, mis primeros textos, empecé a participar en concursos de todo, de ensayo, de cuento, y era una época muy afortunada, en aquel entonces había mucho impulso, había unos concursos padrísimos en donde, por ejemplo, yo como alumna había dirigido a prepa, profesional, posgrado, y había cuento, ensayo, poesía, daban primero, segundo, tercer lugar. Entonces éramos una marabunta de ganadores que nos mandaban de viaje, en donde tomábamos talleres literarios, nuestros jurados eran Elena Poniatowska y Emanuel Carballo y tal. Por ejemplo, Alberto Chimal, el escritor mexicano, él es de mi generación del TEC, él es ingeniero creo que en Guadalajara, y entonces ahí lo conocí, o sea, porque ya estábamos estos chavos que es muy padre también tener una comunidad de amigos que también les gusta leer y escribir, ¿no? Que a veces los que lo hacen piensan que a nadie le gusta y luego resulta que hay un chorro de gente que le gusta leer y escribir. Entonces, bueno, yo realmente todo esto con lo que yo participaba en la carrera y todo, durante mi carrera universitaria, pues era con cuentos, era el género que yo más escribía. Escribí mis primeros 2 libros siendo estudiante de la carrera. El primer libro es este libro que aquí tengo, que se llamó Tiempos de Arcilla. Aquí está. Y entonces, ahí se ve perfecto. sí, es un librito que fíjate que está organizado, siempre la música, o sea, yo lo quise organizar como un recital de música. La primera parte y la segunda parte, que son las partes grandes, están, lo que contienen son textos narrativos, muy experimentales, o sea, yo siempre anduve como experimentando con el lenguaje. Entonces hay algunos cuentos, hay algunas prosas poéticas, tal. Y en medio es una parte pequeñita que sería como el intermedio de poesía. Entonces ya desde siempre me gustó como un poquito la poesía, era como algo que yo hacía como al margen, pero bueno, ahí están. Ahora han pasado, no sé, 25, 30 años casi de que escribí aquello. Yo tenía como 18, 19 años cuando escribí mi primer libro. Y sin embargo, cuando terminé mi novela y la mandé ya a la editorial y estaba en proceso de imprenta, me puse a leer como todos estos cuentos. Y para mi sorpresa, en esos cuentos de Tiempos de Arcilla, ya hay muchas cosas que siguieron saliendo incluso en destierros. Por ejemplo, hay un cuento en donde el personaje se va dando cuenta poco a poco de que en la infancia tuvo una gemela que murió en un accidente en la carretera entre Monterrey y Jiménez. O sea, yo no me acordaba de eso. Y pues es Julia la protagonista de Destierros. Hay otro cuento que se llama Huecos de Otoño, narrado por una mujer que tiene un tono parecido a Julia, por ejemplo, en esta visión de soledad y de denuncia o crítica a esta sociedad de apariencias, en donde hay como mucha hipocresía. Y también es una mujer así casada y está contando, y luego tiene un hermanito enfermo, y ese hermanito enfermo pues también luego está en un cuento para niños que hice, está en la novela Destierros. Entonces pues como que te pones a ver y yo digo, mira, o sea, es como un ciclo, todos esos libros que fui escribiendo, porque hay personajes que están en unos y en otros, y como que es, no sé si ya, ahora estoy escribiendo otra novela, y de pronto digo, bueno, a lo mejor ya empecé otro ciclo, porque en estos me doy cuenta como que hay una continuidad, aunque yo era pues era muy jovencita cuando escribí. Luego tuve una beca del Centro de Escritores y mi proyecto fue un libro de cuentos. Entonces yo seguía con el cuento, como que el cuento era como mi aliento natural era para escribir cuentos. Mira, este fue mi segundo libro de cuentos, que aquí se llama Ciudad Mía, que lo escribí con esa beca del Centro de Escritores. Es un cuento, es un libro delgadito, que tiene 7 cuentos. El Centro de Escritores de Nuevo León. De Nuevo León, y pues yo era, creo, la única mujer de mi generación, no creo, era la única mujer en mi generación, era la más chiquita, y entonces a la hora que yo llego con mis textos, pues los hombres los que narraban puras historias, que está muy bien, digo, no tengo ningún problema, pero pues todos eran cuentos de bares y cantinas, y está bien, digo, todo eso tiene que llevarse a la literatura también, pero tenían una idea más ortodoxa de lo que debe ser un cuento. Entonces sí me acuerdo que leían y decían, ay no,
esto no es un cuento, porque yo siempre le daba mucho peso al lenguaje. Y ellos querían pues como que haya acción, más acción, ¿no? Sí había acción en los míos, pero el lenguaje siempre es tan importante como lo que está sucediendo. Sin embargo, el director de artes literarias, que murió hace muchos años, un escritor, José María Mendiola, él me decía, tú no les Chema hagas caso. Mendiola, Chema queridísimo Mendiola, Chema Mendiola. Yo lo queridísimo tuve aquí en por el todo el último mundo. taller que Chema dio, me tocó estar con él. Perdón por la interrupción, pero vale la pena honrar su memoria. Queridísimo Chema Mendiola. No te paso. Entonces él me decía, no les hagas caso, a ver, préstame el texto y lo vamos a publicar acá. Y préstame otro texto y me lo íbamos publicando en diferentes revistas que fueron saliendo acá en el norte del país o aquí mismo en la ciudad de Monterrey. Y luego, bueno, pues este libro chiquito que pues ha sido, tengo aquí una edición más nueva, ahorita te traigo una edición más nueva. Este, ese libro, pues, haz de cuenta que los libros son como hijos, ¿no? O sea, como que tú los tienes y tú pones ahí algo, tienen de tu ADN, pero pues también ellos tienen una vida propia y luego la gente encuentra en ellos cosas que tú ni te imaginaste. Pero luego además van teniendo como su camino y de pronto uno es así como la cola del papalote, como que ahí va el libro y pues tú tienes que ir ahí acompañándolo y medio, pero te va dando sorpresas, ¿no? Entonces para mí Ciudad Mía fue un libro que me dio muchas sorpresas, muchas alegrías, esos 7 cuentitos, fíjate. El segundo de ellos, Ven por Chile y Sal, que pues yo para escribirlo platiqué con un historiador de aquí, Juan Cristóbal López, no sé si también lo conoces. Él andaba en aquellos tiempos trabajando en los ejidos de Nuevo León y como los 90, digamos que es esa época del auge de las antenas parabólicas y de todas estas televisiones en donde teníamos 4 canales y de pronto ya se fueron a 100, pues los niños dejaron de escuchar a sus abuelos. Entonces la tradición oral que se había transmitido desde la época de la colonia hasta nuestros días, pues se perdió en 5 años, ¿verdad? Entonces Juan Cristóbal iba y grababa a las personas. Entonces haz de cuenta que estaban en vías de extinción cierta tradición oral que no nada más por su valor de que es la última persona que se sabe esta leyenda, sino que había algo que me interesaba, era que, por ejemplo, aquí había un mito regiomontano, ¿no? De que todos somos el progreso y las chimeneas y la seguridad y los regios y tal. Pero hay muchas otras cosas que no se contaban y no se decían. Digo, ahora después de dónde creen que salió la violencia, ¿verdad? Pues no nos llegó así caída del cielo. Y otra cosa de la que no se hablaba era de la presencia indígena que hubo en esta zona, pero no más aquí, en todo el norte. Entonces, a mí me interesaba porque decía Juan Cristóbal, en estos cuentos que cuenta la gente, en estas leyendas de brujas y tal, se fusionan la tradición europea y la tradición indígena. Y sí está en la narrativa oral. Entonces, yo con todas esas ideas, por ejemplo, escribí este cuento de Ven por Chile y Sal, en donde la protagonista es un personaje moderno, universitario, que vive en una ciudad, pero que le suceden cosas que no tienen una explicación racional. Su hermana, Mariana, como la Mariana de Destierros, desaparece. Y entonces la primera frase del cuento dice, a Mariana no la volvimos a ver. Entonces, quien haya leído ese cuento y luego lee Destierros, dices, ay, es la Mariana, Ya la tampoco la vamos encontramos. a ver. Y los ojos amarillos de la lechuza en ese cuento son los ojos amarillos de Elena, que tiene que ver con esa posibilidad de lechuza, de porque acá la lechuza son brujas y son lechuzas. Y entonces, pues esta Elena con sus pelos así, ¿verdad? Y entonces, esto te lo explico porque luego me preguntan mucho que por qué puse a los rarámuris en destierros. Entonces yo siempre he tenido bueno, hasta ese momento en lo que yo escribía, esa intención de dejar manifiesto que como pasado neblinoso, que nosotros pues no tenemos pirámides, no tenemos una cultura que podamos ir a decir, ay, aquí heredamos todo esto, pero sin embargo está. Entonces por eso luego en destierros está también el tema rarámuri. Y entonces, te platicaba esta historia. Entonces, tú imagínate, pues yo estaba jovencita, tenía unos 20 años más o menos cuando escribí Ciudad Mía. Te digo que por ahí hay una edición más reciente que se consigue en Amazon hoy en día, así se llama, Ciudad Mía, que después la Para que la reeditó busquemos. el Fondo Editorial Nuevo León junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y luego el libro, bueno, pues ese chiquito ganó un concurso en Alemania
en la Deutsche Welle. En 1995, que fue un año muy especial, porque la Feria del Libro de Frankfurt, que es la más grande del mundo hasta el día de hoy, pero una cosa espectacular, o sea, es como si fueras a un aeropuerto como el de Houston o así, un edificio de este tamaño en donde todos esos edificios y terminales estuvieran dedicadas a libros y libros de todos los continentes. Y entonces, ese año se dedicó creo que era México. Entonces, pues bueno, hicieron un concurso y bueno, me tocó ganar, me tocó viajar a la Feria del Libro y hacer una gira por Alemania, pero pues tú imagínate que yo era una joven universitaria, no como los de ahora que van y vienen por el mundo, sino pues en los 90, ¿verdad? Entonces, y era de provincia, y era mujer, y era universitaria, bueno, como quiera ya, pues fue genial, pues me dio el premio al director de la Feria del Libro y el director de la Deutsche Welle y convivir con los embajadores, con los escritores como Luis Sepúlveda, que acaba de fallecer de COVID en esta pandemia, y bueno, Berlín y Múnich, y hicieron una edición muy linda por aquel entonces, aquí te la puedo compartir, con la traducción, es una edición bilingüe, y la traducción de mi cuento, que lleva el título de la antología, acá, Chile un Sals, la hizo María Bamberg, y ella era la traductora de Carlos Fuentes. Me tocó conocerla y pues ya era una señora súper mayor cuando tradujo mi cuento, yo creo que de más de 80 años. Y bueno, pues fue toda una aventura la gira allá y hospedarme en hotelitos donde se había hospedado Víctor Hugo y Goethe y cosas así, imagínate a mis 21 años. Y luego en México también, fui a Guadalajara, se hizo una lectura hermosa para presentar este libro en el claustro de Sor Juana, cuando todavía sus restos estaban ahí. ¿Quién lo Y ilustró? Está magnífica la ilustración. No sé si nos la puedas volver a mostrar a mostrar, un poquito déjame más. ver el nombre de quién, a ver, está aquí Que el se ve nombre. bellísima la ilustración con una fuerza estética muy Dice particular. Pintura Contemporánea de México. Esto es del 96. Juan José Bremer Martino era el embajador que estaba, pues que estaba entre alemán y español. Fetiche Cuidando Perros, se llama. ¿Y de quién será? Ricardo Ah, Anguín. Mira, aquí te va. Sí, esa es una belleza. qué linda. Sí, está muy linda la Y ilustración. lo que es muy interesante es cómo se mezclan varias situaciones diversas en cuanto a nuestra iconografía, porque además con unos colores que no estamos tan acostumbrados, que son medio pasteles, pero sí se Ajá. ven estos pueblos originarios, la manera en que representaban de diferentes formas, por ejemplo, parecen estos, pues, de arcilla, estas pequeñas representaciones animales de arcilla y humanas, también está muy linda, muy linda. Nos quedan un par de minutos, Gabriela, se nos está yendo el tiempo como agua y estamos bien contentos de escucharte. A mí me parece que nos vas a quedar de ver otro programa más, pero Ay, sí sí, quisiera que cerráramos un poco con, además de hablar de destierros, me gustaría que hablaras un poco de la mujer en destierros, de esta figura femenina y la manera en que pues ha sido plasmando y haciendo visible a la mujer, especialmente en este último texto que es muy reciente, es del año pasado, y vale la pena que nuestros espectadores puedan conocerlo a profundidad, ojalá se den a la tarea de poder adquirirlo y leerlo. sí, bueno, primero mencionarles que sí, Destierros se publicó el año pasado a la par de un poemario. Estos son Destierros y la novela, espérame, sí, la novela y el poemario salieron al mismo tiempo. Bueno, pues aquí se ve el delgadito y el gordo, aunque me costaron el mismo trabajo escribirlos y ambos me tardé como 20 años. A ver, ahí me ven bien, sí. ¿Cómo Y cuántos entonces, años? como 20 años, me llevó muchísimo tiempo. Esa es la travesía que sí. O sea, después del cuento, que era como mi aliento natural, a fines de los 90 empecé a escribir fragmentos que están todavía en destierros y también algunos poemas que aparecen. Son como gemelos, tienen como, aunque son de editoriales distintas, este salió en España, este salió aquí en México, sí uno contiene la esencia del otro. Y en cuanto al tema de la mujer que me dices,
Pues la verdad es que uno no es que esté buscando escribir de eso, sino que pues, es algo así como que te llega y te va saliendo. Pero sí, ahorita que lo dices, los pilares de Destierro son dos mujeres, Julia, que es la protagonista, y Elena. Entonces Julia, de alguna manera, pues es una mujer que nació más o menos cuando yo nací, en los 70s, es norteña. Ella nace en este pueblo, Jiménez, Chihuahua, y entonces, me distraje un poco. Bueno, y ella va al principio de la novela, cuando arranca la novela, ella tiene un accidente en carretera, pues es una mujer de ciudad, va de regreso, va de Monterrey manejando por esta carretera que es puro desierto a un pueblito porque le avisaron que su padre está enfermo y ella, pues como va sola, va como en estos monólogos en donde hay como una especie como de síntesis y uno va vislumbrando de alguna manera su infancia y también como ciertas crisis de los 40 que ella va anudando ahí. De alguna manera, en el inicio se da el entrecruzamiento entre las vidas de estas dos mujeres, que la otra es Elena. Elena vive en un jacal que está en este camino en la carretera, a la orilla de la carretera, y ella ya aparece al inicio de la novela hincada, está pidiendo para que vuelva su hija, su Maripaz. Con el tiempo nos daremos cuenta a través de la lectura, pues que es una chica de estas que trabajaba en las maquilas en Juárez y que está desaparecida desde los 90. Entonces, eh, Julia de alguna manera va a representar en la novela, cuando va en ese trayecto va a tener un accidente horrible, una carambola por una pipa que derramó diésel o gasolina y entonces la dan por muerta. A su familia le entregan unas cenizas a manera de restos, le hacen un velorio aquí en Monterrey y por ahí se queda pendiente una prueba de ADN que tienen que entregar los resultados días más tarde. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que por alguna razón este cuerpo que está súper golpeado y queda inconsciente, pues se lo lleva Elena y la encierra en su jacal. Entonces de alguna manera la novela nos va a ir contando la serie de destierros personales que Julia va a evocar desde el estar dormido. Hay algo que pasa en su pueblito cuando ella es niña con su gemela, hay una culpa que ella cargará toda su vida, ahí después ella se tiene que desterrar de su pueblo porque tiene que salir como tantas personas que tienen que dejar sus pueblos natales para ir a estudiar la preparatoria, los estudios universitarios o para ir a trabajar a otras partes. Y luego, bueno, pues ella es de esencia pues una persona artista y es una pianista y en esa parte pues yo me explayo con mucha Facilidad. cercanía. Y entonces, bueno, y luego gana becas, tiene la posibilidad, la novela también está en la ciudad de Boston, también está París, pero es un París que aunque es bello y es la ciudad del amor, en donde ella tiene una relación amorosa con un violinista, no nada más es eso, también siempre hay esta dualidad, es el París donde está el tiempo del terrorismo y de la guerra contra Argelia, o sea, la guerra de Argelia, pues, y entonces están los bombazos, unos bombazos que realmente a mí sí me tocó atestiguar en el 95, ese día que se menciona ahí, eso es, sí, sí, lo viví. Entonces, de alguna manera, y luego, bueno, Julia va tomando una serie de decisiones que de alguna manera la alejan y se ve como que ella se siente como un poco atrapada en todas estas expectativas que hace la sociedad de cómo las mujeres deben de ser buenas madres, buenas esposas, deben de como dejar lo que ellas quieren como para el lugar número 1000, entonces pues nunca les llega el turno. Y los varones igual, o sea, no es un tema exclusivamente femenino, hay hombres que quieren ser artistas, que quieren ser pilotos, que quieren ser alpinistas y tienen que ser ingenieros o comerciantes porque el hombre es feo, fuerte y formal y mantiene a su familia. O sea, entonces la vida de Julia representa los destierros de hombres y mujeres que a veces tienen uno que cumplir como estas expectativas y a veces como no, también la gente se victimiza o cómo pues hay que, o sea, el tema de saber cómo reconciliarte con estas culpas o con estas frustraciones o con estos círculos no cerrados o pues la vida es como una suma de muchas vidas y esto va siendo. Por otro lado, Elena, ella representa los destierros de la vida pública, esa vida que todos compartimos como mexicanos en el siglo XX.
Entonces, en la historia que ella va contando, y Elena tiene otra voz muy distinta, no es la voz intimista, es una mujer que está contando después desde un asilo, y entonces cuenta la historia de su tita Inés. Entonces sabemos de esta mujer que anduvo en la revolución, y entonces en Destierros pueden encontrar lo que se quedó fuera de los libros de historia, o sea, lo que no nos contaron de Pancho Villa, todos estos feminicidios, que ahora hablamos de feminicidios, no, pues nos quedamos cortos con las cosas atroces que se vivían, no nos quedamos cortos, ¿verdad? Para nada, pero quiero decir que esto está planteado 100 años atrás de la misma manera, nadie lo contó, y estos héroes que nos enseñan los libros de historia, en realidad, pues son unos tipos nefastos, ¿no? Y luego vemos también... Dando el tiempo corto, Gabriela, me da mucha pena porque No te ya preocupes. tenemos que despedirnos, pero hay esto Claro, pendiente, destierros, y como bien mencionas, hay mucho que conocer acerca de nuestra historia. Hay lamentables hechos que se tienen que consignar para que comprendamos cómo estamos el día de hoy y por qué estamos como estamos. Pero creo que vale la pena dejar claro que tu obra pues es una obra que enarbola la posibilidad de ser a través de quienes somos. Y suena un poco redundante, sin embargo, creo que es fundamental conocernos a profundidad a través de estos personajes que nos habitan y que nosotros podemos encontrar también nuestros propios ecos en ellos. Muchísimas gracias. Quedamos pendientes para otro programa donde nos sigas compartiendo estas enormes posibilidades. Destierros es de Lumen y lo podemos encontrar en las librerías de costumbre, digamos, en las plataformas. Así es. así es, lo pueden encontrar en Amazon y les llega a su casa o en cualquier librería, en Gandhi, en Publiarte, bueno, ahora ya no digo La Ventana, pero ahora hay una nueva, La Mexicana se llama, en cualquier librería. Y además, pues la pandemia abrió la posibilidad. El libro está en Kindle y acabamos de lanzarlo hace 2 semanas en audiolibro, en Audible, que es de Amazon. También para la gente que batalla en leer o que se transporta a su trabajo, que va a hacer algún viaje o algo, lo pueden ir escuchando. Quedó muy lindo. Les recomiendo también en Audible, y también el poemario y los demás libros los pueden conseguir en versión digital y en versión impresa también. Y Gabriela Riveros también tiene un extraordinario círculo de lectura. ¿Dónde te podemos contactar para quienes estén interesados en integrarse? Sí, pues en mis redes. En Facebook estoy como Gabriela Riveros, en Instagram estoy como Gaby Riveros E. Entonces me pueden escribir cuando guste. Pues de nueva cuenta, muchísimas gracias, Gabriela Riveros, escritora, por compartirte en este mediodía y por ayudarnos a comprender que los destierros también forman parte de nuestra vida a través de tu estética. Muchas, muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y de la misma manera agradecemos al municipio de San Pedro Garza García, en especial a la doctora Marta Eugenia Sañudo, quien es secretaria de Cultura y Educación, por esta oportunidad del espacio ciudadano en el que estamos encontrándonos. En el marco de la Feria Internacional del Libro Monterrey, estamos aquí en Culturas del Mundo y los invitamos a que sigan disfrutando de la cartelera del municipio de San Pedro Garza García. Yo soy Elisa Garza, nos encontramos en una próxima ocasión. Les agradezco su atención y les invito a que continúen con las siguientes participaciones en relación con nuestro mundo sustentable. Muchas gracias, Gabriela, no te vayas para despedirnos de nueva cuenta y hasta pronto. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Gracias, Elisa.